Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciaba hace un ratito, está ya con nosotros el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Siempre es un placer. Y para hablar en esta cuestión de la que yo creo que estamos hablando casi constantemente desde hace unas semanas, Daniel, la cuestión presupuestaria, en un primer momento, por lo que suponían los retrasos que se han vivido a la hora de que el Partido Popular entregase al resto de formaciones un documento sobre el que trabajar, o por lo menos para hacerse una idea de estas propuestas, pero es que en las últimas semanas hemos conocido la propuesta del Grupo Municipal Socialista, las conversaciones continúan. Antes de meternos en materia y conocer un poquito más acerca de este planteamiento, Daniel, ¿en qué momento se encuentran esas conversaciones entre los diferentes grupos para que la ciudad pueda tener unos presupuestos en 2016? Bueno, nosotros, dadas las circunstancias actuales dentro de lo que es la corporación, que nada tienen que ver con lo que ha sucedido en los últimos 12 años, esto es que hay un gobierno en minoría y que tiene que asumir que ya no puede hacer lo que quiere, o no puede hacer lo que quiere él solo, sino que tiene que contar con las propuestas, la opinión de los que representamos a una mayoría social de esta ciudad, que estamos representados en este ayuntamiento, y que de cara a ese presupuesto para este año, evidentemente nosotros queremos que lo que trasladamos dentro de las distintas reuniones que hemos mantenido con los distintos colectivos se acaben reflejando en la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Burgos. Y en este sentido, ya en el año pasado, en noviembre, nosotros planteamos un escenario distinto al Partido Popular para que en un plano de igualdad todos los grupos hubiéramos sido capaces de consensuar con tiempo una propuesta presupuestaria conjunta que nos representara a todos, que representara las verdaderas voluntades del conjunto de los burgaleses y no solo de una parte, la que representa el Partido Popular. Ese escenario, por desgracia, pues el Partido Popular lo vio, no quiso entrar, decidió entablar conversaciones previas con solo alguno de los grupos municipales, en este caso el Grupo Ciudadanos, con el que a día de hoy, y esa es nuestra sensación, tiene algún preacuerdo de cara al presupuesto, o esa es, como digo, el escenario en el que creo que se están moviendo entre los dos partidos. Y nosotros, al margen de que el Partido Popular no aceptara esta propuesta de sentarnos todos los grupos a dialogar, lo que somos conscientes es que en apenas unas semanas vamos a tener que afrontar un pleno de presupuestos. Y en este sentido, al margen de lo que haga cada grupo, el Partido Socialista ha hecho su trabajo. Y claro, nosotros hemos dedicado tiempo a estudiar la propuesta inicial que hizo el Partido Popular, a estudiar la segunda propuesta que hizo el Partido Popular, en la que había un desfase de 17,5 millones de lo que nos dijeron en noviembre a lo que nos han dicho en enero, pero en esa ya propuesta que parece definitiva por su parte, hemos sido responsables y hemos planteado una propuesta seria, concreta, necesaria y valiente a las cuentas que nos han presentado. ¿Dónde radica realmente y en estos momentos la dificultad a la hora de poder consensuar un proyecto para que la ciudad tenga cuentas, ¿no? Porque al final estamos escuchando estas semanas, por boca de todos los portavoces, que la ciudad tiene que tener presupuestos, que es importante para el poder desarrollar proyectos, para poder mejorar algunas cuestiones. ¿Cuáles son esos puntos en los que realmente existe una dificultad a la hora de consensuar? No cabe duda que la ciudadanía está esperando que los políticos, actualmente que formamos parte de la corporación municipal, estemos a la altura y seamos capaces de cara a lo que es el principal instrumento de transformación de una ciudad, que siempre es la planificación que va vinculada a un presupuesto, seamos capaces de llegar a un acuerdo. Y en este sentido nosotros vamos a estar a la altura, y lo hemos estado, ¿no? La semana pasada, cuando planteas esta pregunta de cuáles son las claves son de que el presupuesto de 2016 de verdad sea un nuevo presupuesto para el año 2016 con las aportaciones de todos los grupos, por lo menos las del Grupo Socialista, que se ha molestado dedicándole horas y horas a ese planteamiento del Partido Popular, estudiándolo a fondo para sacar sus conclusiones, hacer su propuesta sobre la modificación de varias partidas y hacer un planteamiento también general a lo que tiene que ser el presupuesto en su conjunto. Nosotros vamos a estar dispuestos a llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno y con las demás formaciones para que haya un nuevo presupuesto para la ciudad. Pero tiene que ser un presupuesto que cuente con nuestra propuesta, en la que incorpore nuestra propuesta. Y nuestra propuesta, lejos de lo que han hecho hasta ahora otros grupos, en las que sí, hemos mantenido también reuniones con otros grupos, no solo con el PP, hemos visto las buenas intenciones, las ideas que han planteado, alguna declaración de intenciones, muy bien. Pero en su mayoría han sido planteamientos, digamos, de entrada, de partida, cuestiones muy filosóficas, pero no han entrado a concretar cuál es su propuesta real sobre el planteamiento que ha hecho el equipo de gobierno. Nosotros sí, hemos bajado a las partidas, hemos bajado al análisis de la deuda, de la inversión, del gasto, de las transferencias. Y el Partido Popular, desde que el lunes tuve una
reunión conjuntamente con otros compañeros del Grupo Socialista y con el señor Foronda, el concejal de Hacienda, es cuando nosotros le hemos trasladado al Partido Popular definitivamente cómo hemos concretado ese planteamiento presupuestario. Lo hemos concretado, como decías tú, Alex, en lo que tienen que ser las prioridades de un presupuesto que tiene que dar solución a las verdaderas necesidades y problemas de esta ciudad. Y nosotros hemos priorizado por dos áreas fundamentalmente que se concretan en propuestas, que es servicios sociales, reforzar la gerencia de servicios sociales, todos los programas del capítulo 4 de gastos, para que la gente lo entienda, todo lo que va dedicado a ayudas a colectivos que están en riesgo de exclusión o tienen dificultades, como pueden ser los dependientes. También muchísima carga presupuestaria en las partidas de empleo. Vamos a reforzar las partidas que generen puestos de trabajo, sobre todo una en concreto que vincula la contratación de personal laboral a través del ECIL de personas paradas para trabajos de conservación y mantenimiento del ayuntamiento. Empleo, servicios sociales y, por supuesto, el ir actuando en aquellos barrios, en materia de inversión hablo, que han sufrido un mayor agravio comparativo histórico en los últimos años y que necesitan de mejores dotaciones. Luego vamos a hablar de algunos de estos planteamientos. Daniel, la pasada semana, desde Imagina Burgos, decían que que estaban pivotando todas las conversaciones en torno al planteamiento que esta formación había hecho, incluso bueno, pues, arremetiendo en parte contra alguna postura defendida por el Partido Socialista. En ese momento en el que nos encontramos de las conversaciones, ¿realmente se está trabajando sobre algún documento? ¿Es el de Imagina? ¿Es el del Partido Socialista? ¿Es un compendio de todos? Porque claro, estamos escuchando muchas cosas durante los últimos días. Mira, nosotros somos el único grupo municipal que ha presentado una propuesta respecto al planteamiento que ha hecho el PP concreta, que ha bajado las partidas, que hemos planteado modificaciones en partidas reduciendo los importes que van destinados, por ejemplo, al gasto corriente, a algunos capítulos, por ejemplo, el capítulo 2, que es sobre todo gastos vinculados a los grandes contratos, pero también a partidas vinculadas a protocolo, a publicidad. De ahí hemos recortado, nos hemos mojado, hemos dicho, aquí es donde tenemos que recortar. Los grandes contratos de la ciudad, partidas de protocolo, partidas vinculadas al equipo de gobierno, a gastos vinculados a lo que son la corporación, a publicidad, a propaganda, y de ahí hemos reforzado las cuestiones prioritarias para nosotros y que son las que yo creo, en nuestra modesta opinión como grupo municipal, tienen que responder a las necesidades básicas de la ciudad, que son el empleo y los servicios sociales. Somos los únicos que hemos planteado un documento por escrito en estas características. Yo conozco el documento de Imagina. El documento de Imagina es filosofía. Yo he sido el primero que ha abogado desde hace meses a intentar, con el resto de formaciones políticas de la oposición, confluir en planteamientos y en propuestas para plantear un escenario al Partido Popular en el que se hubiera obligado a incorporar lo que la mayoría de los grupos hubiéramos entendido como necesario. Pero me he encontrado con mucha palabrería y poca concreción. Son 3 reuniones las que he tenido hasta ahora con Imagina y todavía no han presentado una sola partida presupuestaria en la que hayan planteado un recorte o han aumentado un gasto o haber hecho un incremento. Imagina, Daniel, y perdona que te interrumpa, sostiene muchas de las partidas en subvenciones. ¿Esto es posible en una ciudad como Burgos, el estar a la espera de que organismos como la Unión Europea o el Gobierno Central concedan ayudas a una ciudad? Ese planteamiento está fuera de toda posición responsable y un escenario un poco surrealista, ¿no? Porque vinculan cualquier modificación respecto al planteamiento del PP a que recibamos fondos de la Unión Europea, como bien dices, a que tengamos esos DUSI o que vayamos a otros programas europeos de ayudas y subvenciones, como acabas de mencionar. Nosotros no. Nosotros hemos hecho, sobre la propuesta que ha hecho el equipo de gobierno, un planteamiento donde hemos hecho recortes, hemos planteado recortes y hemos planteado incrementos en las partidas. Pero además hemos planteado una cuestión previa importante. El Ayuntamiento de Burgos no tiene un problema de deuda como ayuntamiento, pero tiene un problema de deuda si tenemos en cuenta la deuda que arrastran los consorcios. Tenemos que resolver los compromisos de transferencias a los consorcios que debemos asumir desde el ayuntamiento, si estos consorcios al final se acaban liquidando o si el ayuntamiento acaba asumiendo parte de esa deuda, porque es importante conocer si tenemos que pagar por esa deuda de los consorcios, digo, 7, 10 millones o más, porque va a condicionar de manera, absoluta el presupuesto. Y por eso le hemos planteado al equipo de gobierno que primero, una vez que está manteniendo en estos días conversaciones con las entidades financieras que son las acreedoras de los préstamos que tenemos pendientes de los consorcios, que nadie se olvida que el consorcio de la variante ferroviaria, de la que posibilitó ese bulevar, debe 166,7 millones de euros y que el consorcio Villalonquejar 3 y 4 de la promoción del polígono
debe 103 millones de euros, más las expropiaciones sobre el justiprecio que se ha determinado para los propietarios allí de los terrenos. Y claro, el ayuntamiento como tal debe algo más de 90 millones, pero si le sumas esos 167 o esos 102, pues evidentemente estamos en un escenario en el que habría una quiebra técnica evidente dentro de la corporación. Bien, sabemos que se están abordando negociaciones, creemos que es posible llegar a un acuerdo con estas entidades para asumir parte de esa deuda, solo parte de esa deuda, y por supuesto fijar una cantidad razonable de pagos sobre las amortizaciones pendientes ahora en 2016. Si eso se consigue, el ayuntamiento tiene capacidad de poder asumir un préstamo hipotecario, un crédito bancario, en el que en torno a esos 9 millones que hemos planteado, poder asumir nuevas inversiones. Y este es el kit de la cuestión. El Partido Popular en su planteamiento nos ha ofrecido que le apoyemos un presupuesto que ya le votamos en contra el año pasado, porque lo que nos ha planteado en el 2016 es el mismo presupuesto que en el 2015, el mismo, quitando alguna partida en concreto, por ejemplo la de cooperación al desarrollo, que debo agradecer que hayan incorporado el acuerdo que se estableció en el Pleno de destinar a la cooperación al desarrollo el 0,7% del presupuesto. Pero más allá de eso, la mayoría de las inversiones que contempla el capítulo 6 del presupuesto de gastos, las inversiones en el 95% son inversiones comprometidas. Son inversiones que bien son pagos pendientes de las obras que ha habido en el 2015 o pagos previstos sobre compromisos de obras que tenemos actualmente en marcha y que deja apenas poco más de 1 millón de euros a la inversión sobre nuevas infraestructuras. Por lo tanto, y ya termino, el planteamiento que le está haciendo el Partido Socialista al equipo de gobierno es, mire, tenemos que reforzar los servicios sociales, el empleo y mejorar las dotaciones de aquellos barrios que llevan años esperando inversión. Para ello tenemos que acudir a un crédito. Eso es evidente, no podemos, con las cifras que tenemos encima de la mesa, acometer nuevas inversiones. Y podemos, pero podemos siempre y cuando solventemos la deuda de los consorcios. Si aceptan esta propuesta en su conjunto, el planteamiento sobre el gasto en materia de servicios sociales y empleo, en materia de inversión sobre los barrios, la deuda, el crédito y algunos compromisos previos que hemos establecido por escrito, el servicio municipal de empleo, la sociedad de promoción, una única partida de publicidad y propaganda, tal como estableció también el acuerdo del Pleno. Hay una cuestión que está encima de la mesa y que, evidentemente, desde la responsabilidad nosotros queremos hablar siempre con un equipo de gobierno dispuesto a asumir el dictamen por el cual el Pleno del Ayuntamiento le estaba diciendo al señor Gómez que se fuera para su casa, que abandonara su acta de concejal y que en cualquier caso el señor Lacalle le cesara de sus responsabilidades de gobierno. Si se cumple ese paquete de propuesta presupuestaria que le hemos ofrecido al Partido Popular, el PSOE estará dispuesto a facilitar un nuevo presupuesto. Estaremos dispuestos de llegar a un acuerdo. ¿Son imperativos o son negociables todas estas condiciones previas que pone sobre la mesa el Partido Socialista, Daniel? Porque lo de los consorcios, además, coincide también, por ejemplo, con la propuesta de Imagina, que quiere saber qué deuda existe, si realmente las negociaciones pueden finalizar a tiempo pues para saber a qué atenerse, pero en el caso de estas otras cláusulas que antepone el Partido Socialista al proyecto, ¿son negociables en su conjunto? Voy a empezar por el principio. Imagina suspendió una rueda de prensa el miércoles pasado cuando sabía que íbamos a comparecer con nuestra propuesta y dio su propuesta de presupuestos un día después. Por lo tanto, el tema este de los consorcios que me planteas, estoy de acuerdo de que hayan reflexionado sobre que es una cuestión previa importante que resolver antes de abordar siquiera un nuevo presupuesto. Y quiero matizar, si nosotros, como ayuntamiento hablo, tenemos la obligación de asumir transferencias a los consorcios o asumir la gran parte de la deuda que estos arrastran si estos se liquidan, ¿para qué estamos hablando de un nuevo presupuesto, digamos, a día de hoy? De lo que aprobemos en febrero a lo que realmente vamos a tener que afrontar no tiene nada que ver. Es mejor prorrogar el presupuesto actual y asumir los compromisos de pago. Más porque, claro, si no tendríamos que acudir a una modificación de crédito tan importante que transformaría completamente la previsión presupuestaria. Sobre la pregunta de los compromisos previos, sí, tenemos partidas concretas por escrito y tenemos unos compromisos previos que el Partido Popular tiene que aceptar. Y sí, van en un paquete. O sea, la propuesta del Partido Socialista es realista, es concreta. No hemos estado intentando viciar el planteamiento en su conjunto, hemos ido al grano, a los servicios sociales, al empleo, a la inversión, a la deuda y a ciertas cuestiones de regeneración democrática, como es el caso Gómez, que se tiene que cumplir. Si aceptan la propuesta en su conjunto, si la incorporan en lo que tiene que ser el nuevo presupuesto
para la ciudad. Y reitero, el nuevo presupuesto para la ciudad, porque lo que nos han planteado no es más que el presupuesto de 2015 adaptado al 16. Entonces sí, encontrarán la complicidad del Partido Socialista y habrá un nuevo presupuesto para Burgos. Si no lo aceptan en su conjunto, si no asumen de que hay un partido que representa más de 20.000 burgaleses, que ha hecho su trabajo, igual no otros, pero nosotros sí, y les estamos diciendo, la ciudad necesita un nuevo presupuesto que responda a las necesidades de muchos burgaleses, entonces, pues desgraciadamente habrá un responsable del por qué vamos a tener un presupuesto prorrogado, que será el Partido Popular. Daniel, en la propuesta llama la atención ese planteamiento de una operación de crédito. El otro día, hace una semana justo, decía Gemma Conde que lo había pillado algo así como por sorpresa, ¿no? Un planteamiento de estas características que de alguna forma suponía ir a la contra de todo lo que se ha hecho durante los últimos años. ¿Realmente es necesario una operación de crédito? Sí, sí, para poder asumir inversiones que la ciudad necesita. Porque además podemos como ayuntamiento asumir esa operación de crédito. Y me explico, lo he comentado al principio de la entrevista, ¿no? El problema del ayuntamiento no es su deuda particular, su deuda propia como ayuntamiento, es la deuda que podría asumir de los consorcios de los que participa, el consorcio de la variante ferroviaria y el consorcio de Vialonquejar fundamentalmente. Eso es lo que trastocaría todo el planteamiento. Pero es que el Ayuntamiento de Burgos ha estado intervenido con un plan económico-financiero en los últimos años que, para bien o para mal, nos ha permitido ir amortizando mucha deuda que llevábamos arrastrando. No por mérito de la calle, sino porque el Ministerio de Hacienda nos obligó a asumir ese plan para sanear las cuentas después de la nefasta gestión que hemos tenido en este ayuntamiento en los últimos 12 años. Pero sí, ahora mismo contamos con una deuda en torno a poco más de 90 millones de euros y acabaremos el año 2016 con en torno a 86 millones de euros de deuda municipal. En un presupuesto que ronda los 200 millones de ingresos, todo aquello que no supere el 75% sobre los ingresos es asumible. Y por lo tanto estamos, como cualquier familia podrá entender, es igual que una situación económica familiar, con capacidad de poder endeudarnos un poquito para poder seguir avanzando, para poder seguir tirando adelante. Hay inversiones importantes que acometer y que con el planteamiento del Partido Popular sería prácticamente imposible. La obra del bulevar en el entorno de las Rebolledas, el problema del parking en Gamonal, las infraestructuras en barrios, como digo, periféricos y otros barrios que han sufrido un gran agravio comparativo histórico, Gamonal, Zona Sur, San Pedro y San Felices, San Pedro de la Fuente. ¿Tenemos que acometer inversiones? Sí. ¿De dónde lo sacamos? Pues ahora mismo no podríamos con ese planteamiento del PP, pero sí que con esos en torno a 9 millones que planteamos de crédito para la inversión se podría asumir. Además, no estamos mirando la ley de gasto respecto a la ley de estabilidad presupuestaria y sí que entraríamos dentro de lo que es el margen de incremento del gasto respecto al presupuesto anterior. Por lo tanto, no hay un problema. Gemma Conde yo creo que se precipitó haciendo esa calificación, porque cuando yo he estado reunido con el señor Foronda, sin haber marcado posición y simplemente recibiendo la propuesta de manera abierta, él no cuestionó que esto podría ser una alternativa, una opción que se acabara concretando. El planteamiento de esta solicitud de crédito pasa indiscutiblemente por los barrios. La mayor parte de esa operación sería destinada precisamente a ellos, a muchas de las cuestiones que ya se ha avanzado, otras que ha tratado el Partido Socialista durante estas semanas, parte importante también para los polígonos industriales, para esa remodelación también que se ha anunciado, adquisición de vehículos de la policía local. Mencionabas también el aparcamiento subterráneo en Gamonal. En este punto, Daniel, indiscutiblemente hay que pararse. Cada vez que se habla de una cuestión de estas características, algunos dicen que es algo muy temerario, otros dicen que es una opción valiente, otros que no debe proponerse ni siquiera. ¿Por qué es fundamental proponer en estos momentos un aparcamiento subterráneo en Gamonal? Mira, nosotros nunca nos hemos escondido. Más allá de la torpeza que tuvo el Partido Popular en el anterior mandato de intentar imponer un proyecto en Gamonal, en la calle Vitoria, con las consecuencias que todos pudimos comprobar, ¿no? Lo que tenemos que ser todos conscientes es que la imposición de obras se acabó. Esto sí que no podemos volver a tolerarlo. Cualquier proyecto que se plantee para un barrio de esas dimensiones tiene que estar previamente consensuado, no solo con las fuerzas políticas, sino con el consenso de los vecinos. Y de ahí va nuestra propuesta. O sea, en ese sentido la hemos planteado. Nosotros no nos hemos escondido nunca. Ya con los mandatos donde como portavoz estaba Ángel Olivares y luego con Luis Escribano, siempre el PSOE ha tenido como proyecto importante para Gamonal el proporcionar una dotación en materia de aparcamientos que solucionara el problema que tiene el barrio. Una dotación importante de varios cientos de plazas de aparcamientos. En la ubicación, entonces, pues también se barajó la calle Vitoria, pero ahora nosotros estamos planteando otras opciones como Pedro Alfaro, en la que poder proporcionar plazas para residentes con una concesión
a largo plazo, pero en la que el ayuntamiento asume como propia parte de la inversión, parte del gasto. Me refiero a que no pueden salir las plazas por 24.000 o 25.000 euros, porque eso está muy lejos del alcance de la mayoría de los bolsillos de los vecinos de Gamonal y de otras zonas de la ciudad también. El motivo por el que han fracasado, ¿no?, otros proyectos. Entre otros motivos, el precio evidentemente ha sido uno de los que ha fracasado un proyecto como el que fue el del Boulevard, que además, te digo porque es uno de los motivos, porque había otros. Por ejemplo, quitaba más plazas de aparcamientos de las que proporcionaba, o limitaba el carril de circulación en lugar de 2 en cada sentido a 1. Y se gastaba muchísimo dinero en el ornamiento, digamos, el embellecimiento de lo que es el Boulevard, y no entraba el problema concreto que era el aparcamiento. Por eso el proyecto del Partido Popular no había por dónde cogerlo. Pero si estamos hablando de generar 1.000 plazas de aparcamiento, en su mayoría para residentes, también estamos pensando en que tienen que ser a precios competitivos por en torno a los 12.000 o 10.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento encarga la obra, contrata la obra, pero el beneficio empresarial, la plusvalía que el concesionario en su momento va a repercutir o repercutiría en cualquier caso con el arrendatario, la asume el ayuntamiento. Como cualquier otra dotación pública, como cuando hace una biblioteca, gasto perdido, un centro cívico. Esto es una política de izquierdas próxima a las necesidades de los ciudadanos, porque en Gamonal, concretamente en Gamonal, el problema del aparcamiento es un problema del ayuntamiento. No hay aparcamientos en las viviendas. No es como en otras zonas de la ciudad, y yo no digo que toda la ciudad tenga suficientes plazas de aparcamiento, sino que en Gamonal en concreto, la mayoría de las zonas adolece de plazas privadas de aparcamiento. Y por eso nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de proporcionar plazas públicas de aparcamiento para residentes y en rotación para el comercio. ¿Cómo han recibido la propuesta el resto de formaciones, Daniel? Porque me imagino que es algo de lo que también se puede haber hablado durante estos días. Gemma Conde también mostraba sorpresa por la propia propuesta, diciendo que en cualquier caso tendría que ser algo a 2 o 3 años vista, pero ¿hay reciprocidad a la hora de plantear una cuestión como esta? La única formación que ha respondido fue Gemma Conde en nombre del equipo de gobierno, con esta misma declaración que has hecho. Yo creo que la gente, digamos la gente, los compañeros, ¿no?, de la corporación, de distintos grupos, cuando se plantea el tema de Gamonal, les veo como acobardados, les veo como diciendo, bueno, no vamos a entrar en esto, no vaya a ser que nos pase como le pasó al PP con la calle Vitoria, ¿no? Pero eso es como esconder la cabeza como hace el avestruz ante un problema, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad, nos han votado para eso, de plantear soluciones a lo que son los principales problemas de la ciudad, y el principal problema de Gamonal se llama la falta de aparcamiento. Oye, nosotros lo llevamos en el programa electoral, no nos escondimos. En el programa electoral de 2015 llevábamos la propuesta de Pedro Alfaro, donde hacer una gran actuación en un entorno en que no va a haber perjuicios de manera directa a viviendas, porque estamos en un entorno privilegiado, hay un parque al lado, es verdad que hay una dotación educativa, pero que no tiene por qué verse afectado el patio del instituto, hay una dotación comercial como es el mercado G9, que incluso se podría pensar, ¿no?, en compatibilizar una nueva infraestructura comercial allí con un parking vinculado que esté asociado. Quiero decir, hay muchas opciones y posibilidades en Pedro Alfaro. ¿Por qué no nos vamos a atrever a lo largo de 2016 de hacer un anteproyecto, de encargar un concurso de ideas, de hacerlo público y participativo, de que la gente lo vote, pero lo vote de verdad, de abrirlo al barrio, y cuando reunamos a los consensos suficientes a abordar el proyecto e ir avanzando con las primeras obras? Eso es el planteamiento que hacemos para este año. Ir empezando a trabajar esta dotación. Porque lo que dice Gemma Conde, dice, no, ¿por qué no esperamos 3 o 4 años? Pues, hombre, pues se te pasa el mandato. Se te pasa el mandato, ¿no? Porque no nos atrevemos, no vaya a ser que nos pase lo de hace 2 años. No, vamos consensuando, vayamos hablando con los vecinos, presentemos un concurso de ideas, hagamos anteproyectos, veamos el estudio de habilidad en su conjunto del aparcamiento, y si reunimos todo el consenso, eso es fundamental, que haya consenso, nunca va a ser unánime, porque habrá gente que no le guste por una razón o por otra, pero hombre, un consenso mayoritario, y si lo obtenemos, ¿por qué no lo vamos a promocionar desde el primer día? O sea, a intentarlo. Daniel, como se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el calendario que maneja en estos momentos el Partido Socialista de cara a esas conversaciones, contactos con el resto de formaciones durante mañana viernes o durante la próxima semana? Bueno, nosotros ya hemos tenido conversaciones con la mayoría de los grupos, con Imagina muchas, a pesar de que luego se han concretado en prácticamente 4 frases filosóficas por su parte y poco más. Y lo que hemos afrontado con el equipo de gobierno de la máxima responsabilidad, como digo, es nuestra propuesta, la tienen encima de la mesa y estamos esperando una respuesta. La pelota está en el tejado del equipo de gobierno. Si el equipo de gobierno
quiere un nuevo presupuesto adaptado a las necesidades de 2016 para la ciudad de Burgos, sabe que tiene una propuesta del Partido Socialista que debe incorporar. Y el Partido Socialista estará dispuesto a llegar a un acuerdo. Si quiere imponer su propuesta, si quiere desechar la nuestra, es probable que tenga que también asumir la responsabilidad de que la ciudad cuente con un presupuesto prorrogado, que es exactamente el planteamiento que nos han hecho. Su propuesta del 16 es coger el presupuesto de 2015 y aprobarlo otra vez. Pues para eso, que no cuente con el PSOE. Prorrogan su presupuesto y se acabó. Vamos a estar pendientes de lo que suceda durante los próximos días. Seguro que nos vemos próximamente, Daniel, para hablar del presupuesto, de qué va a suceder al final en la ciudad, que es lo que se están preguntando los burgaleses estos días. Gracias por presentarnos vuestra propuesta y por aclararnos muchas de estas cuestiones que planteáis. Siempre es un placer. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.